Ya, ahí estamos grabando. Buenas tardes. Este es el Ciber 4 que trata sobre un problema de banco. El problema lo voy a explicar a continuación. Este es un banco que tiene 5.000 clientes y parte de esos clientes son clientes pasivos, o sea que solo tienen depósitos y una más pequeña parte, una pequeña parte son clientes activos que piden préstamos, que esos son los que más le interesa al banco porque, bueno, ustedes saben que se obtienen más utilidades de ellos. Entonces la directiva quiere ver cómo predecir si es que un cliente va a pedir va a aceptar el préstamo que le estamos ofreciendo o no, para saber si ofrecérselo o no, o si es que invertir también porque también hay que pagar el sueldo de las personas que lo están llamando, o que hacen una campaña de marketing. Así que cuando el marketing tiene que ser enfocado, hay que intentar enfocar a los que es más probable que digan que sí. Entonces nosotros somos parte del grupo de Analytics y nos piden que ayudemos a ver cuándo los clientes son pasivos y cuándo son activos. Entonces el objetivo es predecir la probabilidad o un estimador, que un modelo nos diga, yo digo con mucha certeza que este cliente va a aceptar el préstamo o con poca certeza. Entonces las etapas del trabajo las vamos a dividir en dos. Primero, no solamente uno, aunque quiera llegar a ese modelo final, uno también tiene que pasar por el análisis exploratorio de datos. Al final quizá uno encuentra la respuesta ahí o encuentra la mayoría de la respuesta ahí. Después el preprocesamiento, pensando en los datos cuando se le entregan al modelo, porque al modelo no le podemos entregar los datos tal como vienen. Después el modelo en sí, que ahí vamos a ver un par de técnicas similares al Auxiliar 3, un poquito más avanzado. Y después el testeo de modelos, que ahí vamos a hablar un poco sobre las métricas. Vamos a ir avanzando un poco. Esto, aunque engloba los auxiliares pasados, también avanzamos un poquitito en cada una de las cosas, porque hay estos temas que hay que conversar. Entonces partamos nomás. Ahí ustedes saben, me pueden ir preguntando cualquier cosa. Voy a cargar los datos que normalmente en Google Drive uno lo puede conectar, como lo habíamos visto en el auxiliar pasado, que uno lo puede conectar o sea, uno puede conectar el notebook a su Google Drive y obtener links, que eso es lo que estoy haciendo ahora. De hecho, yo me estoy metiendo en mi Google Drive donde tengo este archivo, que es el que les puse. También uno, como les comenté, uno también podía hacer el upload acá, y hay hartos métodos. O bueno, si es que están ocupando un Jupyter Notebook, es solamente ocupando el pad. Ya bueno, entonces voy a cargar los datos, y ahí como pueden ver, estos son los datos con los que contamos, que son datos de cliente. Menos, bueno, el ID, eh, la edad, los años de experiencia, el sueldo, su código SIP, los integrantes por familia, las veces que ocupa la tarjeta de crédito, la educación, que como que es un dato categórico, pero está pasado a números, como 1, 2, 3 debe ser como el nivel de educación que tiene, hablando de educación como universitaria o escolar, o ese tipo. Y tiene distintos atributos. De hecho, acá están todos explicados, para si quiero que ir leyendo uno a uno, los que sean más importantes y que los que el modelo nos diga que son más importantes, los vamos a ir repasando un poco más. Eso sí, el que nos importa harto es este de acá, que de hecho, a ver, funcionará hacia esto. Lo voy a poner en negro. Que es si es que un cliente aceptó o no aceptó la campaña pasada cuando se ofrecieron préstamos. Que eso es lo que queremos predecir ahora. Queremos predecir esa misma columna, teniendo los atributos de un cliente, queremos saber si es que él predeciría o no, que es lo que nos diga el modelo que se va a entrenar con estos datos. Ya, entonces partamos con el EDA, que el EDA lo vimos el auxiliar 2. Entonces lo que uno hace al principio es ver si los valores son nulos o no. Si es que hay valores nulos, acá por suerte no tenemos. No sé si se acuerdan que cuando uno tiene un data frame, que quizás lo cargué muy rápido, pero acá cargué un data frame. Read, un archivo CSV de la librería Pandas, que ya la habíamos ocupado. Si me dicen si voy muy rápido. Y ahí la abrí. Y la podemos ver con head, que head uno elige la cantidad de columnas, o sea, de filas, perdón, que ve. Ahí quiero ver dos, por ejemplo.
Ya habiendo visto ya los datos, pasamos al análisis exploratorio de estos mismos. Entonces podemos ver si hay nulos o no. Para un data frame en Pandas uno podía poner is null y pone un false si es que no y un true si es que sí es null. Entonces ahí uno podemos hacer hartas cosas. Podemos hacer zoom, que lo hace uno generalmente si es que cuando está en el data frame se hace zoom, va a sumar por cada una de las columnas. Entonces acá me va a sumar a recordar que se ve el false como un 0 y el true como un 1 normalmente. Uno puede ocupar cualquier uno de esos valores. Zoom es 0 o uno también pudo haber puesto en any, por ejemplo, que dice si es que hay algún true, esto como que se dispara. Pero como no hay ningún true en ninguna de estas columnas, siempre va a decir false. Como any es como, como si hay alguno. Dejémoslo con zoom, pero no importa, no hay nulos en esta base de datos, así que esto es muy simple, no tenemos problema. Ahora hacemos un histograma para responder a estas preguntas y entender los datos, y también saber cuáles son categóricos, cuáles son numéricos. Porque Rafa, acá, ¿escuchan ¿consulta? Rafa? Sí. Yo, disculpa, tengo una consulta. Yuri, ¿sí? Sí, mira, por ejemplo, en la tarea hay una de las características que son como importantes para predecir una de las cosas que se quiere, pero tiene Sí, mucho NA. Mucho NA. Entonces, por ejemplo, dentro de lo que tú nos habías mostrado en el primer auxiliar, uno como sí. que cuando tiene un porcentaje por sobre 0,1 o hoy uno elige, uno elimina la columna. Pero ahí, si tú Uno, eliminas esa columna, por ejemplo, la puede ser... fila, ¿no? ¿O la No, columna? no, era columna, era una que Ah, era sí, para es que hay eliminar muchos. columna. O sea, como en su gran mayoría son nulos en esa Sí, base de datos, esa columna. Eh, tendría que verlo. Yo realmente no he visto esa base de datos y si es que es muy importante, habría que ver, porque si realmente está lleno de nulos, no sé si se va a llegar a completar. Y yo tampoco sé cuántos datos son esa base de datos. Quizás se pueden eliminar todas las filas que tengan nulos, no sé. Eh, Voy a tener que revisar esa base de datos. ya. Sí, porque al final Ya. uno como que, porque uno cuando tiene datos faltantes, uno tiene que tomar como varias decisiones, pues uno como que Sí. puede tomar, anular, eliminar la columna, eliminar la fila, transformarla al cero, pasarle una mediana, pero al final uno, ¿cuál es en qué momento tomar la decisión de decir si es que mejor la saco, es mejor la reemplazo por la mediana o la media? ¿Cómo tomas esa decisión? Eh, de- depende mucho del caso, de los valores que tome la variable. Sí, y también de la cantidad de nulos que tengáis. Si me puedes mandar un correo o dejarlo en el foro para yo hoy día en la noche como que abrir la base de datos y dar una respuesta mucho más Ya, completa, porque si la veo la base de datos, te voy a dar una respuesta ya, mucho más completa ya, ya, que al aire. ya, bacán. Por favor, ahí lo respondo en el foro o en el correo como me lo mandé. Vale, gracias. Dele, Yuri. Eh, bueno, lo que estábamos viendo es que hacemos un histograma de las variables. Acá nos salvamos del problema de los nulos, que a veces pasa también. Y podemos ver que hay variables que acá al tiro cachamos que el ID no nos sirve porque el ID es básicamente el mismo siempre, o sea, como no el mismo siempre, pero como el único para cada cliente, entonces no nos ayuda en nada. La edad tiene una buena distribución, la experiencia también tiene una buena distribución, son variables más o menos, podríamos decir continuas, aunque nunca son 100% continuas, el zip code. Vemos algunas variables que son categóricas o discretas, como le quieran llamar, que las familias tienen un número de integrantes o la educación también se transformó a números para poder trabajarlo acá, que debe ser como grado educacional. Em, bueno, la misma variable que queremos predecir también es discreta, que es un cero si es que la persona no aceptó un préstamo y un 1 si lo aceptó, si es que si tiene alguno de los servicios que ofrece el banco, eh, como tarjeta de crédito o algún seguro, o si lo aceptó, si hace trámite online o no. Bueno, y en base a eso uno puede dividir las columnas y saber cuáles son las columnas categóricas, cuáles son las columnas más numéricas, y uno también puede sacar del modelo las columnas que sabe que no van a aportar como el ID,
Al final igual uno las puede dejar, pero si es que uno tiene muchos datos y sabe que una gran parte no le sirve al modelo, lo saca en esta etapa. Acá con las columnas categóricas quise hacer un gráfico como un poco para entenderlo mejor, ya que con las columnas que no eran categóricas, las que son más como continuas, podemos ver bien cómo funcionan, podemos saber, bueno, igual se entiende que a mayor sueldo, menor sea la cantidad de personas que lo tienen, la experiencia y los años tienen unas distribuciones más o menos normales, em, la cantidad de veces que ocupan sus tarjetas, que esta columna también va disminuyendo. Pero las columnas categóricas no las podemos ver muy bien, así que a veces hay que recurrir a gráficos un poco más especializados. Acá, por ejemplo, con porcentajes, perdón, podemos ver cuáles son los porcentajes que tienen los distintos números de familia, los portes como de familia, em, o cuando los que tienen o no tienen tarjeta de crédito, o el tipo de educación. A igual les dejo el gráfico que sirve para entenderlo mejor, ya que después nos metemos en un modelo y todo se vuelve un poco más abstracto, así que es bueno en esta etapa entender todo bien, las distribuciones bien y las columnas que sean más categóricas, entender bien los porcentajes y todo eso. Le agrego me acabo de acordar un dato que mucha gente suele ocupar los gráficos de torta porque uno entiende bien el porcentaje, pero en todos lados he visto, en muchos ramos, que realmente el gráfico de torta no es bueno, uno no entiende bien lo que está. Si es que te muestran porcentajes parecidos, uno no entiende cuál es mayor, a veces depende de la inclinación de la torta. Los gráficos de barra por lo general son siempre mejores. Em, Estoy viendo un poco los mensajes que están acá. Eh, ya, perdón, estaba viendo los mensajes que estaban eh, acá en el chat de Zoom. Ya, y ahora vamos a la correlación, que si no me equivoco también lo vimos en el auxiliar 2. Entonces corremos la correlación, que ya lo había corrido antes. Acá son pocas columnas, así igual podemos ver cosas interesantes al tiro. Podemos ver que la correlación de la edad y la experiencia es mucha, es casi igual. Si tenemos la edad, casi que se podría decir que tenemos la experiencia. Tiene sentido porque a mayor edad, mayor tiempo uno está trabajando o empleándose en alguna actividad. Entonces ahí podemos ver que esta matriz realmente sí nos da información. Bueno, claro que eso lo sabíamos, pero igual lo podemos corroborar. Em, Uno puede ver esta relación, por ejemplo, en la cantidad de veces que uno usa la tarjeta. Esto era la cantidad promedio que uno ocupa la tarjeta de crédito con el sueldo. Entonces la persona que tiene más sueldo al parecer ocupa más veces la tarjeta. También algo que uno podría pensar, pero es bueno ver que los datos nos lo entreguen, porque esto al final es lo que le vamos a entregar al modelo. El modelo va a ser esto mismo que estamos haciendo nosotros, de cuáles son las que tienen más relación. La columna específicamente con la que nosotros queremos trabajar es esta de acá, y podemos ver que tiene harta relación con el sueldo, que tiene harta relación con la cantidad de veces que se ocupa la tarjeta, em, con estas columnas, y nosotros ahora vamos a despejar solamente eso, vamos a lo único que nos interesa acá es la correlación con si es que las personas aceptan o no el préstamo. Entonces ahí podemos ver en orden de cuáles son las columnas que se relacionan más con cuando cuando una persona acepta un préstamo. Entonces podemos ver que lo que más se relaciona es el sueldo. Al parecer, si es que una persona tiene un mayor sueldo, es más probable que acepte un préstamo. Entonces, al tiro eso, al banco agarra ese dato y sabe al tiro que las personas que tienen un mayor sueldo, si es que tenemos pocos recursos para destinar al marketing o hablar con los clientes, o cual sea el medio que se comunica, hay que destinarlo al parecer a eso. O la cantidad de veces que ocupan la tarjeta, que vimos que igual estos dos estaban relacionados. Entonces ahora vamos a hacer una visualización un poco de esto, porque está bien, uno puede tener la correlación, pero igual uno lo siente abstracto. La correlación es un dato que nos dice qué tanto se relacionan, pero también es bueno verlo en el gráfico, a ver qué tan cierto o qué tipo de relación es. Entonces, para visualizar los datos, ya que los datos, los clientes pasivos y activos son solamente un 0 y un 1, no lo podemos graficar como con
con un scatter plot con puntitos, porque al final nos quedan dos líneas, porque en uno de nuestros ejes solamente puede tomar dos valores. Entonces lo que hacemos ahora, vamos a hacer dos histogramas y los vamos a superponer, que es una de las formas que se puede hacer esto. Lo otro es ocupar dos boxplots que tengan distintas formas. Pero esto igual me parece bonito y este no lo habíamos ocupado, así que igual es bueno cada auxiliar ir ocupando cosas distintas si ustedes pueden revisar los códigos y ocupan lo que ustedes quieran. Em, entonces acá, como pueden ver, los clientes activos, que son los verdes, suelen tener un sueldo mayor, mientras que los clientes pasivos ocupan, o sea, que no aceptan que no aceptan los préstamos que el banco le ofrece, son los que tienen menos sueldo. Y ahí se puede ver perfectamente en el gráfico, así que el modelo matemático, como, o sea, bueno, la correlación matemática que se ocupa, tiene sentido. Em, Otro gráfico que se hace en comparación es la cantidad de veces que una persona ocupa la tarjeta, y acá también comparamos los clientes activos y los clientes pasivos. Podemos ver que los clientes pasivos ocupan mucho menos veces la tarjeta y los clientes activos lo ocupan mucho más. Estos son los tipos de gráficos que uno puede sacar sabiendo ya cuáles son las variables que más se correlacionan. Lo otro era correlacionar cada una de estas, que no me acuerdo si eran como 10, pero al final, si son 10, tendríamos 100 relaciones distintas y tendríamos que revisar los gráficos. Siempre es mejor hacer la matriz de correlación, mientras los datos sean numéricos. Y aunque no sean numéricos, uno puede pasarlo a números. Como por ejemplo, nosotros teníamos datos que realmente no son numéricos, como la educación, y la pusieron en números de 1, 2 y 3, que tienen un orden. Em, Dale. Entonces, vamos a hacer un preprocesamiento de los datos. Recuerden que cualquier duda me avisan. Consulta, una duda. Sí, sí, Esa dime. matriz, ese número que entrega de la matriz de correlación, es una de Pearson? ¿Qué tipo de correlación es? No estoy muy seguro del tipo de correlación. Sé que un 1 significa que son totalmente proporcionales Correlación y y si el menos un menos uno, 1 sí, es como inversamente proporcional, ya, como entonces perfecto. debe ser como una Pearson. Ya, Ya, vale, gracias. perfecto. Sí, bueno, en los ejemplos que le he mostrado nunca hemos tenido, debería buscar alguno, una variable que tenga como que sea completamente, como inversamente proporcional. Eso igual es bueno como para entender y así como y graficarlo y ver que van así. Tengo que, el siguiente ejemplo ojalá que sea, que tenga eso. Ya, ahora el procesamiento. Recuerden que ahora la etapa de procesamiento, ya habiendo visto los datos, sabiendo las columnas que más nos sirven, sacando los nulos si es que hay nulos, o filtrándolo, cambiándolo, después de hacer todo eso, entramos al preprocesamiento, pensando ya en el modelo, en los datos que le queremos entrar al modelo. Entonces dividimos los datos en entrada y salida, porque recordar que el modelo recibe una entrada y al modelo le tenemos que decir qué queremos como salida de cada una de esas entradas, si el modelo aprende con entradas y salidas. Balanceamos los datos, bueno, ahí vamos a ir avanzando. Entonces, entrada y salida, esto se puede hacer bastante simple, eh, es el mismo data frame menos la columna que quiero que sea la salida y la salida. Así que ahí me queda la entrada y la salida de mi modelo. Balancear los datos, aquí está mi salida, y podemos ver que nuestra salida es mayormente, como ya sabíamos, usuarios pasivos. Y al modelo, a estos modelos, los modelos de redes neuronales, y bueno, casi todos los modelos que uno puede hacer, no es muy bueno entregarle datos desbalanceados, porque que el modelo probablemente aprenda a entregarte puros ceros, porque con puros ceros va a tener como una accuracy de como 98, 99%. Entonces, con eso el modelo va a quedar feliz y quizás de eso después es muy difícil hacer que el modelo cambie variables por uno. Por eso casi siempre hay que entrenarlo como 50 y 50, o bueno, si son más variables, que todos tengan cantidades similares. Entonces lo que hacemos aquí, yo voy a hacer un random oversample. Eh, Esto se puede hacer con librería o se puede hacer a mano, porque al final lo único que voy a hacer, voy a correrlo, aunque ya se podía ver lo que pasa. Oversampler, oversampleo, mejor dicho. Eh, bueno, aunque igual eso es como llevarlo al español. Eh, bueno, oversampling es cuando
tenemos un desequilibrio y hacemos que incrementamos las cantidades menores que tenemos para tener un equilibrio, pero en cantidades más altas. Esto se hace básicamente repitiendo o variando un poco los datos que tenemos en nuestras cantidades más bajas. También está el subsampling, que es lo contrario, como reducir la cantidad que tenemos más. Y bueno, casi siempre, si es que está muy desbalanceado, lo mejor es llegar a un término medio haciendo oversampling y subsampling. Hay hartos modelos. Lo más simple es hacer un oversampling o un subsampling, dependiendo del modelo. Como no tenemos tantos datos, no nos podíamos dar el lujo de hacer un subsampling porque íbamos a quedar con muy pocos datos para entrenar. Habiendo pasando esto, vamos a separar en train y test, que acá también podemos ocupar librerías siempre, por ejemplo de sklearn, que le entregamos nuestra entrada y nuestra salida, que ya acabamos de modificar, y le entregamos el porcentaje que queremos que sean los tests. Al final, si le entregamos uno, el modelo sabe el otro, como 1 menos 0,25, entonces tendríamos 75% para entrenamiento y 75% de test. Recordad que los datos de entrenamiento son los que le metemos al modelo para que entrene y los de test, el modelo nunca lo ha visto, nunca los ve y con eso solamente podemos tener una idea de cómo respondería con nuevos datos. Por eso se hace. Eh, ya, entonces lo vamos a separar. Decimos que un 25% de test. Normalizar, esto lo vamos a hacer con una librería también. Por ejemplo, no sé si se acuerdan que el caso anterior, cuando teníamos imágenes, la semana pasada pudimos normalizar dividiendo por 255. Eh, bueno, en este caso no es tan así, porque tenemos distintas escalas, no sabemos cuáles son los máximos, los mínimos, entonces acá es mejor ocupar librería o normalizar, dependiendo si es que sabemos bien cómo hacerlo, normalizar con alguna técnica. Pero tenemos librerías que lo hacen perfecto, que uno le entrega los datos train, como es un modelo que casi como que entrena cómo normalizarlo, y una vez que aprende podemos normalizar nuestro dato de train. Acá recordar que normalizamos los datos de entrenamiento en base a los datos de entrenamiento, que tiene mucho sentido, pero los datos eh, o sea, sí, se normaliza en base solamente a los datos de entrenamiento, no en base a todos. Porque bueno, eso, se ven separados. Quizás solamente confundí diciendo eso. Ya, entonces partamos con lo del modelo. Si es que no hay dudas del preprocesamiento, igual ocupé librería, así que no deberían haber muchas dudas. Al final son códigos que a ustedes les quedan si quieren hacer cosas, pero para que sea más rápido, ocupé librerías para hacer, de hecho, cada uno de estas etapas. Ya, entonces ahora vamos a ir con lo del modelo. Se nos pide crear un modelo que entregue como una especie de probabilidad que nos entregue si es que es un 1 o un 0 cada uno de los clientes que le damos. Si le damos ciertas características del cliente, nos va a entregar si es que encuentra que es más probable o menos probable que el cliente acepte o no el préstamo. Entonces el modelo debe entregar entre un 0 y un 1, porque eso es lo que queremos. Eh, Vamos a hacer algún modelo para evitar el overfitting, que me faltó una T acá. Overfitting. ¿Y qué es el overfitting? Probablemente no lo han visto, por lo menos en este ramo no, así que les dejé un pequeño gráfico que explica muy bien qué es el overfitting y por qué no se quiere. Y el underfitting es que realmente el modelo no entendió los datos, y el underfitting por lo general se soluciona con más entrenamiento al final. Es como que no tiene suficiente entrenamiento o suficientes datos. Lo correcto es que generalizó bien, entendió realmente cómo era la culpa. Y el overfitting, que es, que es lo que se quiere evitar siempre en los entrenamientos, es que el modelo se aprenda los datos de memoria. Como que realmente no entendió nuestro problema o la forma que tenía que tener los datos, sino que simplemente se entendió los datos de memoria. Como para cada dato exactamente obtiene la respuesta que debería. Y cuando pasa esto de que se aprenden los datos de memoria, con los datos de entrenamiento va a tener un desempeño muy bueno, y cuando el modelo lo agarremos y se lo demos los datos de test, va a ser horrible, ¿no? Va a ser como casi aleatorio. Y por eso también se ocupan los datos de validación y se ocupan distintos métodos para que el- perdón, para que el modelo siempre pueda generalizar.
Al final los modelos de Machine Learning, sobre todo los de redes neuronales, la idea siempre es que generalicen. Ya, entonces vamos con el modelo. Ocupamos las librerías de Keras, que ya habíamos ocupado antes. Esto de hecho no lo voy a ocupar, así que no lo voy a sacar las cosas que no puedo para no confundir. Em, bueno, y para esto del overfitting, vamos a hacer un modelo que ocupe, que evite el overfitting y uno que no lo evite tanto como para ver cuál es la diferencia de las curvas de validación y train y eso. Eh, a diferencia del auxiliar pasado, vamos a hacer el modelo mediante una función. Pero es básicamente lo mismo que habíamos visto en el auxiliar pasado, funciona igual. Si esto lo copio y lo pego abajo, va a ser exactamente lo que queremos hacer. Solamente que ahora lo vamos a hacer con una función para que aprendan que pueden hacer perfectamente un modelo mediante una función, que si es que la arquitectura no cambia, le sale mejor. Y agregamos una capa nueva al auxiliar pasado, que es un dropout. El dropout, para los que no saben, significa que la capa anterior, por ejemplo esta de 10 neuronas, eh, se le van a ir apagando neuronas aleatoriamente en los entrenamientos para cada batch. Y estas neuronas que se apagan va a depender de un porcentaje. Si yo quiero, va a tener apagando siempre la mitad. O sea, bueno, cada neurona va a tener un 50% de probabilidades de apagarse. Entonces, cada neurona de repente va a ser como se os apaga o no, dependiendo del entrenamiento. El dropout se ocupa por esto mismo, de que el modelo no se pueda aprender los valores de memoria, porque si se lo aprendiera de memoria, o sea, si es que no está el dropout, el modelo perfectamente puede hacer una estructura que se aprenda todo de memoria y lo solucione. Pero en este caso no se puede, porque porque se van a ir apagando las neuronas. Entonces, en un entrenamiento van a tener algunas neuronas prendidas y como la combinación de neuronas prendidas y apagadas no da para que el modelo pueda estar preparado para aprenderse los datos de memoria. Bueno, y por eso se ocupa. Así que todo lo otro es muy similar al auxiliar 3. La función ReLU, que ya habíamos hablado de que deja pasar los valores positivos y los negativos los manda a cero, que se ocupa harto en entrenamiento. Sigmoide, que se asegura de que nuestra salida esté entre 0 y 1. Así que es perfecto, así que la vamos a ocupar como función de activación. Y nuestra salida es solamente una neurona, y esa neurona nos va a entregar un 1 si es que piensa que, o sea, si es que calcula o estima, se puede decir, que nuestra respuesta, que el cliente va a tomar o no, va a tomar el préstamo, y un 0 si es si piensa que no. Y Rafa, también, sí. el dropout entonces, la probabilidad de que una neurona se apague durante el entrenamiento o un porcentaje de neuronas que se apaga durante el entrenamiento o en una eh, capa, ca- en una capa. ca- cada neurona tiene la probabilidad. Ah, ya, se le da la probabilidad. Sí. El dropout sería como la capa, y es raro Ujú, porque también le llamé dropout a la probabilidad de dropout. Em, ujú. pero eso, a cada neurona de esta capa, de estas 10, va a tener la probabilidad bueno, no le he entregado el número, pero este valor va a ser su probabilidad de que se apague o se prenda en cada uno de los entrenamientos. Ujú, entiendo, gracias. ¿Ya? Rafa, una consulta ahí, porque al final Sí, esa función dice n bar, que básicamente van a corresponder al número de input, ¿cierto? De sí, cada una de las exacto. estas. Pero ese dropout, ¿de dónde lo saca? Se lo vamos a dar nosotros, porque es algo que el número de variables tiene que ser exactamente el número de variables, pero el dropout es una probabilidad que nosotros elegimos. En Por ejemplo, manual. si, sí, es Ya. manual. Es como la función de activación. Es como Ya. algo que yo le puedo dar lo que yo quiera. O sea, Ya. bueno, no exactamente lo que yo quiera, pero Ahí yo vamos puedo elegir su jugando. valor. Ya. Sí, sí. De hecho, eso vamos a hacer. Vamos a ir jugando. Dale. Ya. Sí, bueno, sobre la arquitectura del dropout es lo nuevo que le quería mostrar, porque ya que estamos abarcando todo, no hay mucho más nuevo, por lo menos en la arquitectura, que ver en este auxiliar. Ya, bueno, ya están las funciones. De hecho, acá voy a darme las variables. Voy a decir que las épocas sean 100. El número de batch va a ser 100, que si se acuerdan hablamos del número de batch, pero no lo habíamos utilizado. Y el número de variables lo voy a sacar al tiro de los datos normalizados. Porque si veo la forma de estos datos,
me sale que estas son mi cantidad de entradas. Recordar que separamos entre train y test, así que no tengo los datos que tenía antes. Y el número de entradas bueno, 11, pero igual se lo estoy pidiendo así por si acaso cambiara algo, si es que hubiera eliminado o no una columna, otra columna. Entonces vamos a hacer un modelo sin dropout, por ejemplo, que le voy a dar un 0, y como le voy a dar un 0, va a ser como si es que nunca hubiera puesto esa capa, va a ser solamente molestia. Le voy a llamar SD por sin dropout, y no sé si se acuerdan que uno puede hacer el summary y puede ver exactamente como la arquitectura. Bueno, y acá vieron que la función que habíamos llamado era clasificador, que podría llamarse de cualquier forma, y una función que nos crea un modelo, que es lo mismo que exactamente lo mismo que si yo hubiera pegado esto. O sea, lo copio y lo pego ya. Una forma de abreviarlo. Entonces lo creo, lo vamos a entrenar como rápido igual. Bueno, mientras se entrena, le aprovecho de decir que si es que ocupan mucho la GPU de Colab, de repente les va a decir como que no la pueden ocupar. Y de hecho, en mi caso no lo está ocupando ahora porque corro hartos modelos acá y me sale un mensaje que ya no lo puedo ocupar, como que te penaliza, te castiga un tiempo. Pero igual corre todo, sobre todo estos modelos simples. Acá ocupamos varias variables, ocupamos el accuracy, la precisión, el recall. Em, bueno, eso, y los medimos para jugar un poco porque esta otra información que no habíamos visto la vez pasada y como cada auxiliar vamos sumando cosas o intentando ver cosas nuevas, también los incluí y los voy a explicar un poco más adelante. Primero que nada quería evaluar el modelo, bueno, estas curvas, que, bueno, como podemos ver, el accuracy, la precisión y el recall miden como el acierto que uno tiene. Y acá podemos ver que tanto el training y el validación están bastante juntos, así que igual es bueno. Eh, y el loss, bueno, lo ideal es que siempre vaya bajando. Podemos ver que el loss de validación es un poco mayor, lo que significa que el modelo se tiende a entrenar un poco, se overfitea, pero poco, no es tanto. Voy a explicar las variables que estamos, porque la tengo acá, las variables que estamos ocupando, porque probablemente los que no han pasado por cursos que hagan esto no lo han visto, y por lo que vi con el profesor parece que tampoco lo han visto. Entonces esta es la matriz de confusión con la que trabajamos normalmente, si es que fueron al auxiliar 3, la vieron, que tenemos los true positive, true negatives, false negative y false positive. Por ejemplo, si es que, en este caso, si es que estamos solamente con true y false, como dos valores. Eh, los que tienen un true es que están bien los valores. Al final realmente era un positivo y realmente era un negativo. Los que tienen un false es que están mal evaluados. Y tenemos dos ejes, los valores reales y la clase predicha. Bueno, entonces la accuracy igual se los dejé escrito, pero el accuracy responde un poco a la pregunta de cuántos valores los clasifiqué bien. Eh, ¿Cuántos valores clasifiqué bien? ¿Cuántos valores clasifiqué bien? Entonces lo que uno hace es suma los de la diagonal, que son los que están bien, los que son true positive y true negative, y lo divide por todo el resto de los valores. Ahora, precisión es cuántos valores que clasifiqué como 1, bueno, esta sería la precisión como del 1, esta sería la precisión del true, los clasifiqué bien. O sea, la precisión se mide desde el punto de vista del que predice. Entonces, ¿cuántos que predije acá bien? De todos estos, realmente ¿cuántos de los que dije que eran positivos? Realmente eran positivos, porque este modelo dijo que todos estos eran positivos, pero algunos realmente eran falsos positivos y otros realmente eran true positive. Entonces, acá está el cálculo. El recall es muy similar, pero mirado desde los valores reales. Entonces el valor real dice, desde todos los que eran positivos, cuántos tú clasificaste bien y cuántos no clasificaste bien. Y así. Y la última que definí acá es no sé muy bien cómo lo llama la gente, F1 score,
que es la media armónica entre el recall y la precisión. Que la media armónica es parecido a un promedio, penaliza los valores bajos. Por ejemplo, si es que alguno de estos es cero, el valor al tiro es cero. Si es que alguno de estos es infinito, bueno, dependería de por qué se está multiplicando, así que no estoy muy seguro. Pero sé que penaliza un poco los valores bajos y que si es que estos dos fueran iguales, bueno, el valor sería como el mismo valor, no variaría. De hecho, no me pesquen eso último que dije. Ah, no, sí, está bien, está bien. Bueno, aquí les quería explicar un poco estos valores, porque no lo habíamos visto en la lección pasada, así que quiero que queden expresados y que puedan trabajarlos también en el siguiente modelo. Que de hecho cuando entrenamos el modelo se los ponemos acá, en las métricas. Acá le dimos estas tres métricas: accuracy, precision, recall. Y ahí no las entrega, que pueden ser muy útiles para graficarlas dependiendo del caso. Acá en este caso, lamentablemente igual es muy simple. Em, es muy simple, así que no le cuesta al modelo adaptarse en ninguno de los casos. Lo responde bien todo. Lo responde bien todo sin ningún problema. Ocupando dropout, no es casi ningún cambio para nosotros porque solamente ponemos un número. Puse que aproximadamente el 10% de las neuronas se deberían apagar en los entrenamientos, así como una sí, una no. Que eso va a hacer que el modelo em, aprenda un poco más lento, porque es una dificultad que le damos al modelo, pero a la vez haya menos overfitting, que es lo que también queremos, haya más generalización. Que de hecho, no sé si es que obtiene mejores resultados, quizás los resultados son parecidos. Em, Estos llegan cerca del 1, llegan súper cerca del 1. Pero como pueden ver, de hecho los datos de validación les va mejor que los datos de train, que son los datos que el modelo no se entrenó con ellos. Y acá también la validación tiene un menor error. Quizás no esté el mejor ejemplo para comparar validación y train, pero igual nos muestra cómo generaliza tanto y tan bien que de hecho los datos de validación, que son datos que no ha visto el modelo, obtienen mejores resultados con esos. Ahora, también le cuesta un poco más entrenar. De hecho, está obteniendo peores resultados generales, pero en casos más difíciles o en otro tipo de casos, es muy bueno ocupar dropout o cualquier método que nos permita evitar el overfitting, que es muy importante, que no se aprendan las cosas de memoria a los modelos. Eh, Sobre todo porque después tenemos que pasar por los datos de test que realmente nos van a decir como que también se predijo todo. Eh, vamos a pasar a los datos de test, va a hacer las pruebas, y ahí, a ver, Syndropout, por ejemplo. Ya habíamos visto antes la matriz de confusión, se las quería mostrar de nuevo porque siempre es bueno ocuparla para medir los resultados, y acá podemos ver que el modelo tiene buenos resultados. O sea, probablemente si se ocupa, en este caso uso recordar que estamos en un banco y queremos saber la probabilidad de que si un cliente o no va a tomar un préstamo. Al parecer, en este caso, podría obtener muy buenos resultados. Si es que me dais los datos de un cliente, voy a poder decir con una buena confianza que este cliente sí va a aceptar o no va a aceptar eh, la campaña. Y acá uno también puede ocupar el Classification Report, que es lo que nos muestra. Le entregamos la salida esperada y la salida predicha por el modelo, y nos entrega estos mismos valores de los que estábamos hablando: precision, recall, eh, F1 score, no estoy muy seguro cómo se dice, la accuracy, la accuracy. Em, Ahora, le estoy mostrando un modelo muy perfecto y quizás no se entiende muy bien, así que voy a hacer algo. Voy a entrenarlo solamente una época. A ver, voy a abrir modelo. Voy a entrenar de nuevo el modelo sin dropout, pero lo vamos a entrenar solamente una época. ¿Para qué? Para
Ni siquiera voy a reemplazar el número, voy a poner acá una época, va a estrenar súper rápido. Y en una época no va a alcanzar a entrenar muy bien. Así que ahora voy a ocupar ese mismo modelo y me sale esto. Y esto es perfecto para explicar los datos que estamos viendo acá. Entonces, em, por ejemplo, si calculamos la precisión de, de cualquiera, la precisión se calcula por los datos predichos. Entonces, la precisión en el 0 debiese ser mucho mejor que la precisión en el 1, porque como acá hay más diferencia entre los valores y lo que debería, debería estar bien. Eh, Ahora, por ejemplo, el recall del 1 también debería estar muy bueno y el recall del 0 debería ser de hecho muy malo porque están muy cerca estos valores, como que no se entendió, no lo pudo hacer bien, no tuvo un buen desempeño ahí. Y el recall en el 1 es muy bueno, sí, lo que habíamos dicho, el recall en el 1 es muy bueno, el recall en el 0 es muy malo, no lo logró hacer. Por lo mismo que habíamos hablado. Y la accuracy general es tomando estas diagonales de acá, ¿no? Nos da un resultado que realmente no es tan malo, pero no nos deja ver bien la forma. Por eso, si tenemos como estos tres valores y entendemos cómo funcionan, podemos entender perfectamente lo que está pasando y cómo mejorar el modelo también. Eh, porque es muy importante saber en qué se está equivocando el modelo para poder solucionarlo. Por ejemplo, si el modelo nos está entregando puros valores 1, no vamos a poder solucionar el problema a menos que sepamos que el modelo nos está entregando puros valores 1 y ahí podamos entender mejor por qué está pasando eso, si es que los datos están desbalanceados probablemente, o si se tenga otro problema. Em, estoy viendo los mensajes. eh, Veo un mensaje que dice muy por encima, pero no, bueno, probablemente ya no lo leí en el momento. Ahora no entiendo por qué. Em, Bueno, eso realmente. Pensé que me iba a demorar más en explicar cada uno de los pasos, pero este auxiliar se trataba más sobre ver la idea general, abarcar todo lo que habíamos visto en los auxiliares pasados para poder auxiliar siguiente ver más cosas nuevas y dar como un paso más grande. Y este auxiliar también le da la oportunidad de que las clases se pongan un poco más técnicas eh, para nivelar un poco entre auxiliar y clase, porque hasta ahora, por lo que sé, por lo que ustedes me han informado, las clases todavía están bastante teóricas, o sea, más que teóricas, bastante introductorias. Em, bueno, eso, no sé si hay alguna duda, porque esto es lo que estaba preparado para este auxiliar. Puta, Rafa, yo tengo dudas. Sorry por ser tan Ya, preguntón, yo soy no, no, invitado, pero tengo que a aprovechar mí, todos los espacios. a mí me encanta que me hagan dudas, ¿verdad? Me gusta. Bacán. Oye, mira, la primera parte que no, como que no, todavía no me calza, es como el paso de lo que es la visualización de los datos, donde hacemos la correlación y ver cuáles son las que tienen mayor correlación, Ujú. cuando pasa el preprocesamiento, ¿cachai? Porque al final como que, ¿qué sentido tiene saber cómo se comportan tus datos si al final igual vaya a meter todas las variables adentro nomás, po? Ya, entiendo. ¿Cachai? Em, ya, tiene sentido por varias cosas. Primero, si es que en el mismo análisis viéramos que ningún dato tiene correlación, eh, hay que buscar otros datos, porque eh, cuando uno está en un auxiliar de una universidad, sí, pues al final sabemos que la próxima etapa va a funcionar, ¿cachai? Pero ya cuando estamos en el mundo real y tenemos unos datos que nos pasaron y nos dicen, predíceme esto, no sabemos muy bien si realmente con esos datos se puede predecir Ah, lo ya. que nos están pidiendo, ¿cachai? Acá, ahora que estamos en un auxiliar y es todo perfecto y sabemos que el auxiliar trajo algo que va a funcionar más para abajo, tenemos la confianza de que va a funcionar, pero en la vida real realmente tenemos que verlo y gracias a esto de la correlación, cuando ya vemos esto y cuando también vemos esto de que todas las columnas que tienen correlación con lo que queremos predecir, como que ya estamos seguros y decimos ya podemos hacer el modelo bien. Y también nos ayuda porque ahora
es muy ideal y estamos como con, no las voy a contar, pero como con, bueno, eran 11, con 11 columnas. eh, pero por ejemplo, si tenemos, a veces hay empresas que ya son locas y tienen como, no sé, 800 columnas. Quizás el modelo no le haya meter 800 columnas y te haya dar cuenta que realmente, no sé, 20 tienen muy buena correlación y hay otras que no tienen nada, están llenas de valores nulos, como eso al final. Realmente encuentro muy buena la pregunta porque cuando estamos en el auxiliar, esta primera parte de ver los datos, como igual sabemos que va a funcionar para abajo, pero, pero no siempre es así. Y lo otro, mi otra respuesta es que las redes neuronales, si bien no obtienen buenos resultados, em, no nos explican tanto de lo que pasa, de lo que pasa dentro. La red encuentra y optimiza y minimiza los errores y te logra dar una buena probabilidad, pero yo le voy a dar los datos de una persona y la red me va a entregar, sí, estoy seguro que esta persona va a aceptar esto, pero, pero es bueno el resultado, pero no nos da tanta información. En cambio, el análisis previo nos dice como gracias al análisis previo, por ejemplo, supimos que las personas con mayor sueldo estaban más relacionados con que aceptaban los préstamos o las personas que ocupaban más su tarjeta. Eso el modelo de red neuronal o no nos va a o no nos lo va a decir. Podríamos darle datos hasta que nos lo diga como, pero tendríamos que hacer un análisis muy parecido a este. Si al final este análisis se tiene que hacer igual como para saber ese tipo de respuestas. Ya, ya, entiendo. Y la última pregunta, Dime. eh, cuando tú trabajas con otros modelos de clasificación, por ejemplo, con un SMB o un Random ¿Sí? Forest, uno Sí, sí. generalmente selecciona características para evitar la maldición de la dimensionalidad. Ujú. En el caso de esta de redes neuronales, cuando sigue MLP, ¿es necesario hacer esa reducción o sea, reducción de dimensionalidad o hacer una selección de características? Estamos hablando de reducción de dimensionalidad cuando todas las dimensiones te sirven, ¿cierto? No, no es O que... sea, o sea, De, sí, po. O sea, en los ya, dos casos, una es para seleccionar características, para seleccionar cuáles son las que te sirven, y después cuando ya queréis reducir la dimensionalidad. Que esa siempre ha sido mi duda, porque como en este caso, por ejemplo, ya, yo sé que es un auxiliar, sí, pero igual le tiraste todos los datos nomás a la red, pues, ¿cachai? No seleccionaste ninguna característica de esas las que habían ahí, que habían algunas que tenían casi ninguna correlación, sí. ¿cachai? Entonces como que Sí, uno, y me pregunto, ¿se hace esa selección o no se hace? es que Porque la la otra se gracia, hace, pues. sí, es que la gracia de la red es que trabaja muy bien como transformando de cierta dimensionalidad a otra dimensionalidad. Por ejemplo, de una capa a otra te puede pasar una dimensionalidad de 10 a una dimensionalidad de 5 sin ningún problema. La misma red lo hace. Uno podría decir que le dejamos el trabajo a la red, Mm, porque la red, por ejemplo, le dais 10 entradas y la primera capa, no sé, pues pueden ser 5, lo que significa que ya pasaste la misma o casi la misma información de dimensión 10 a dimensión 5 y después así. ya, ya, sí, capto. Ya, bacán, gracias, Rafa. También hay unas redes que uno trabaja para reducir dimensionalidad que se llaman autoencode. O voy a tener que buscar, he trabajado con las redes, pero ya no estoy muy seguro cómo se llama. Pero bueno, ahí lo puedo publicar. Sí, cualquier de estas dudas, si me las ponen en el foro, me puedo explayar mucho y decir de todo, porque tampoco quiero estar 20 minutos conversando. Creo que se llama autoencoder cuando uno agarra harta dimensionalidad, poca dimensionalidad y después harta y entrena. Hay una red que uno entrena para reducir la dimensionalidad. Ahí después lo puedo explicar. Un correíto o algo en el foro y me dan la oportunidad de explayarme. Alguien creo que había levantado la mano también. Hola, Rafa. Hola, Eh, Francisco. que te puedo hacer como preguntas de la tarea, en verdad. Dale, pero voy a tener que abrirla porque no la he leído. Ya. Eh, ¿la, la puedo abrir o va a Sí, ser sí. algo muy lento? No, si según yo Dale, con PDF, ¿no? dale, porque igual cualquiera de estas dudas, si es que no logro responderla acá, lo mismo que he dicho siempre, con el foro y yo me explayo y ahí me motivo, no sé, hoy día en la noche, mañana en la mañana. Ya, pero literalmente es primera vez que abro la tarea, la hizo el profesor. Ya, dime. Ya, que era muy parecido a lo que estaba hablando el Yuri recién, de que en la tarea de la P1 nos piden como elegir una o algunas variables
que nosotros creamos que van a ser importantes y hacer como una edad, al final un análisis estadístico de esto. Eh, pero mi pregunta, y era como, por eso te digo que era como igual lo que estaba preguntando en Yuri, y al final nosotros después, como onda en la P3 en adelante, donde ya sí tenemos que hacer nuestra red, ¿metemos solo estas variables que elegimos o metemos todas? Creo que se refiere a que a hacer un análisis estadístico con ellas, pero no filtrarlas. Quizás se parezca mucho como al auxiliar 3, que agarramos las que tenían más correlación y esas las graficamos, porque es como bonito graficarlas y entenderlas, pero después para el modelo igual le metemos las otras también. Y también en este auxiliar también lo hicimos. Eh, Voy a preguntarle al profesor, pero estoy casi seguro que es por esa línea. Y de hecho, si me dejan la pregunta en el foro, me dan más tiempo para también preguntarle al profe y responderlo perfectamente. Estoy casi seguro que en ese estilo. De hecho, como después pregunta qué conclusiones obtuvo, ya creo que es muy de análisis. Es como si es que no lo leí, si no lo leí mal, es como que ustedes eligen y ahí hacen el análisis y ahí quizás van a ver si es que algunas tienen mucha relación y pocas. Es como solamente visual esa pregunta, por lo que entiendo. Como que no, para las siguientes no significa que no se ocupan en esas columnas, porque ustedes pueden haber elegido puras columnas malas, de hecho. Sí. Y creo que la pregunta da para que, no he visto la base de datos, me estoy arriesgando, pero creo que da para que algunos digan cómo pensamos que esta nos afectaba mucho, pero parece que no afectaba y esta realmente sí la chuntamos y se afectaba mucho. Probablemente da para eso. Eh, sí, voy a preguntarlo si me lo dejáis en el foro, pero creo que es lo que respondí. Ya. Y bueno, como lo respondí ahora, cualquier cosa si lo hacéis de esa forma, me voy a disculpar a mí, pues ya te acabo de decir que voy a hacerlo así. Ya, bueno, gracias. Em, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo quería hacer un comentario, es que en realidad era como lo que estábamos hablando, como que si queremos salir de dudas, lo mejor que podemos hacer es como probar con las características que pensamos que son mejores, con las features que son mejores y con el modelo completo y compararlos, pues si en verdad no se diferencian, quiere decir que la red es lo suficientemente inteligente para hacerlo por nosotros y que no necesitamos hacerlo. Sí, buen comentario. Sí, yo opino lo mismo. En este tipo de casos podemos hacer eso mismo, comparar entregándole las que tenían más correlación y entregándole todas y ver si es que el modelo logró filtrar bien o no. Probablemente si le entregáramos solamente las con mejores correlaciones, el modelo entregaría mucho más rápido, porque le estamos entregando las características buenas, pero igual quizás le faltaría algo de información. A veces esas que tienen poca correlación igual aportan algo. Es una pregunta súper abierta y depende de harto, depende del caso, depende mucho del caso, pero me gustó mucho el aporte de Elisa, muy bueno. Pues uno puede comparar si al final entre ser una red y entregarla uno no se demora nada. ¿Algún otro comentario Sí, o yo tengo una pregunta? duda. Dime, En la parte cuando Camila. cargaste los datos en el auxiliar, Sí, en la parte acá, ahí, ¿o no? Sí. sí. Lo que pasa es que no me corre la tercera, o sea, la Ah, es tercera, que perdón, la tercera. Lo que pasa es que s- acá como que te pide iniciar sesión y abajo, como sí, donde dice path igual drive, como que no me corre esa parte. Y eso sí, es igual. es que tendría que estar como en tu drive, porque Es que eh, le cambié el nombre, así como Drive/mi unidad y no me aparece. tenéis que poner My Drive aunque lo tengáis en español. No, igual le puse My Drive y no. Y tenía una carpeta que le pusiste los nombres de tus carpetas y todo. Sí, le puse. Ah, yo te No voy se a... puede buscar Rafa, se puede buscar el path directo como en la carpetita al lado. Sí, eso, Yo esa es yo la copié mejor el path solución. directo. Sí. De hecho, yo voy a mostrar mi drive para... porque No, pero en quizá... Colab mismo se puede ver. Ah, chuta. A ver. Y ahí mira, métete a Colab, aquí al lado donde están las carpetitas, donde está la carpeta, donde dice como Drive. Entonces ahí buscáis como My Drive y buscáis tu Ah, documento y ahí podéis como, al final llegáis y podéis como sacar, podéis copiar el pad. Mira, llega. ya sí, po.
Buenísimo. Sabes que yo nunca me había metido a esto. Con código. Buenísimo. Yo, ¿dónde lo dejé? Creo que lo dejé acá. A4. Sí. Sí, Y ya acá lo como ahí dejé. al lado, en los 3 puntitos, puedes ponerle como copypad. Copypad. Buenísimo. A ver, lo voy a pegar encima del tiro. Uy. Sí, pues, porque me pegó. Me pone content. Antes yo no trabajaba con el content, pero supongo que Sí, sí. funciona igual, supongo. Bueno, voy a probarlo. No, pues, Porque. Sí, 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 sí. Perdón. Y acá también voy a equivocar. A ver, probémoslo al tiro. Y funcionó. Bueno. Camila que había preguntado. Sí, Camila, ahí ¿te me... sirve eso? Sí, yo creo, es que está cargando como, lo estoy cargando en esa carpeta, entonces Igual yo creo que sí. cualquier cosa podía hacer esto también. A ver, lo tengo acá o ya la borré. Yo ya la borré, creo. Eh, pero podéis cargarlo y que te aparezca como acá Claro, es que y yo sabía cargarlo como desde de mi computador, pero nunca había cargado algo que tuviese en el Drive. es súper útil, sobre todo si no tiene Sí, cosas pesadas. sí, porque eso de tenerlo del computador tenéis que recargarlo cada rato en el color. Sí, y si son cosas pesadas, por ejemplo, si tenía algo que pese, no sé, 1 giga, no voy a estar subiendo 1 giga y Mm, descargando 1 giga cada vez que lo corrí. Sirve bastante. Sobre todo cuando uno busca ocupar estas veces, porque después se te conecta solo, ya te sabía el pad y lo tenía anotado y todo. claro. Sí, si no te resulta cualquier cosa, bueno, correo, cualquier cosa, hace un video, no sé, que explique Ya, toda vale, la gracias. forma. ¿Alguna otra duda? Parece que no. Yo voy a parar de grabar.